Zucchini con zanahoria y especias al sartén, muy fácil de hacer, deliciosa guarnición. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocina con Hilda Alejandra. Y vamos a necesitar los siguientes ingredientes: un zucchini, puede ser 2, y 2 zanahorias. Y lo que vamos a hacer primero es pelar las zanahorias. Y ahora vamos a cortar la zanahoria así como de ladito, de esta forma. Y así queda la zanahoria como alargadita. La puedes cortar de la forma que tú quieras, pero así se ve bonita. Y quiero invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los avisos de las nuevas recetas que voy subiendo. Ahora vamos a cortar el zucchini. No le quito la cáscara, así lo dejo. Y lo cortamos de igual forma, de ladito. Se me olvidó comentarte, si la zanahoria está muy gruesa se va a tardar un poquito más que el zucchini en su cocimiento. Y lo primero es ponerle aceite de oliva. Yo lo hago así al tanteo, pero si quieres una cantidad sería como una cucharada de aceite de oliva. Y ahora revuelve muy bien para que toda la verdura se empape del aceite y así agarre mejor todas las especias que le vamos a poner. Como te comentaba, por decir, el zucchini es una verdura más suave, entonces se cocina más fácil. La zanahoria es más dura, se tarda más. Entonces si la parte es más delgadita va a ser mejor. Y la primera especia que le vamos a poner es tomillo. Le vamos a poner 1/8 de cucharadita de tomillo. Como puedes ver, yo le estoy poniendo así bien poquita porque si no sabe muy fuerte. Me gusta el sabor que le da, pero no me gusta que sepa mucho a tomillo. Ahora le ponemos ajo en polvo. También más o menos es 1/4 de cucharadita. Le vamos a poner media cucharadita de orégano. A mí me gusta hacerlo con la mano todavía más chiquito. Trato de aplastarlo para que no quede tan grande los pedazos, porque luego te sabe muy fuerte también el orégano. Preguntarás por qué los sazonadores tienen nombre en español y en inglés. Lo que pasa es que como vivo en frontera, algunas veces los compro en la parte de México y otras veces en Estados Unidos, y por eso tienen nombres en inglés y en español. Le voy a poner un poquito más, pero como te digo, es más o menos media cucharadita lo que le pongo. También tiene un sabor fuerte, por eso no le pongo mucho. Ahora perejil seco. Este sí me gusta, el sabor no sabe tan fuerte y además queda riquísimo con el perejil. Más o menos ponle una cucharadita. Y también lo agarro con la mano y lo trituro un poquito más para que quede más chiquito. Y mezclamos. Hay que revolver muy bien para que todas las especias se peguen en todos los vegetales. Por último le vamos a poner solamente un poquito de pimienta a tu gusto. Y también un poquito de sal. Y ahora en un sartén grande vamos a poner los vegetales, el zucchini y la zanahoria. Te comento que en un sartén grande para que puedas más o menos distribuir por todo el sartén y tengan un cocimiento más uniforme. También es bueno dejarlos un poco quietos para que se empiecen a suavizar. Más o menos hay que dejarlos como unos 8 o 10 minutos. Hay que ir revisando porque puede que hayas cortado algunos vegetales más delgaditos y que ya estén listos, como este por ejemplo. Entonces los que ya estén, ya los voy a ir sacando porque no me gusta que queden muy aguados, me gusta que queden un poquito así como medios crunchy. Entonces nada más voy a ir retirando poco a poco los que ya vea que están listos. La zanahoria, como es más gruesa y más dura,
se tarda un poquito más. Pero mira, ya quedaron listos, estás súper rápido, quedan súper ricos y los puedes hacer como un side o guarnición para acompañar cualquier platillo, carne, pollo, pescado o simplemente para comerlo solo. Así que aquí te dejo la lista de los ingredientes para que tú también los prepares y los disfrutes tanto como yo. Y si te gustó esta receta no olvides darme un like, déjame tu comentario si tienes alguna duda y comparte. Y aquí te dejo 2 deliciosas recetas que sé que te van a encantar. Nos vemos en el próximo video. Bye 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 bye.